Saludos, quisiera desarrollar este pequeño ejercicio sobre el movimiento armónico simple. Se nos plantea que una partícula sigue un movimiento armónico simple y que la ecuación de la posición en función del tiempo está dada por esta expresión. La posición en función del tiempo es igual a 0,14 metros por el coseno de pi sextos de radián por segundo por el tiempo, más este ángulo de fase, 223 sobre 180 por pi radianes. Y específicamente se nos pide que para el tiempo t igual 20 segundos, calculemos la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula y que interpretemos el resultado. Muy bien. Para la posición, simplemente debemos evaluar en la expresión de la posición en función del tiempo para el tiempo de 20 segundos. Entonces, esto, pues muy directamente, nos quedaría de esta forma. Evaluaríamos justamente para 20 segundos de tiempo y esto nos quedaría 0,14 metros por el coseno de pi sextos de radián por segundo multiplicado por el tiempo. Entonces podemos poner aquí un paréntesis cuadrado, que serían 20 segundos más 223 sobre 180 por pi radianes. Los segundos y los segundos se cancelarían y entonces vemos que debemos evaluar en radianes. Esto es importante que tomemos en cuenta a la hora de hacer la evaluación, que el argumento que nosotros vamos a introducir es el coseno de una cantidad en radianes. Entonces nuestra calculadora debe estar ajustada para que reciba radianes, no grados. Entonces muy directamente 0,14 por el coseno. Y esto nos da que la posición a los 20 segundos corresponde a menos 0,031 metros, ujú, o 3,1 centímetros, si lo queremos escribir de esa forma, menos 3,1 centímetros. Y ahora debemos calcular también la velocidad y la aceleración, como nos pide el ejercicio. Muy bien, y para ello, entonces, pues lo que debemos de recordar es que la componente x de la velocidad en función del tiempo es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Y entonces esa derivada nos quedaría 0,14 metros, la derivada de coseno menos el seno de esta misma expresión, pi sextos de radián por segundo por el tiempo, más el ángulo de fase, y aplicar la regla de la cadena. Tenemos que derivar lo que está dentro del argumento con respecto al tiempo, y eso nos daría pi sextos de radián
por segundo. Y ahora pues nos corresponde simplificar la expresión. Entonces la velocidad en función del tiempo, esta cantidad numérica de aquí y esta cantidad numérica de aquí, la debemos multiplicar y simplificar. 0.14 por pi sextos. Eso nos daría menos, con este valor negativo que hay acá, menos 0,073 metros por segundo multiplicado por el seno de pi sextos de radian por segundo por el tiempo más 223 sobre 180 pi radianes. Y esta es la expresión de la velocidad en función del tiempo. Y para calcular la velocidad a los 20 segundos, pues simplemente debemos sustituir esa expresión acá en el tiempo. Y si hacemos eso, entonces nos daría lo siguiente. Menos 0,073 multiplicado por la función seno de pi sextos por 20 segundos más la expresión del ángulo de fase. Y esto da menos 0,071 metros por segundo. Entonces, aquí tenemos el valor de la velocidad a los 20 segundos. Y aquí más arriba teníamos el valor de la posición para ese mismo tiempo. Finalmente, lo que nos queda calcular es la aceleración. Y vamos a proceder a calcular la aceleración. La aceleración, la componente X de la aceleración en función del tiempo, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y entonces eso nos quedaría menos 0,073 metros por segundo por la derivada de la función seno, que es la función coseno de pi sextos, radian por segundo por el tiempo, más 223 sobre 180 por pi radianes, más la derivada de lo que está dentro, que serían pi sextos de radian por segundo. Y entonces simplificamos esta parte numérica con esta parte numérica y obtenemos una expresión para la aceleración como una función del tiempo, que sería menos 0,038 metros por segundo cuadrado por el coseno de, pues, el argumento, ¿verdad? De la función trigonométrica. Y ahora lo que nos quedaría, esta es la función general, la que nos permitiría calcular la aceleración para cualquier tiempo.
y con ella evaluamos específicamente para el tiempo de los 20 segundos. Entonces sustituimos 0.038 por el coseno de pi sextos por 20 más la expresión del ángulo de fase, y esto nos da un valor que es 0,0085 metros por segundo cuadrado. Cuando hay muchos ceros a la izquierda, como en esta expresión, lo correcto es utilizar notación científica. Y entonces aquí lo más correcto es escribir esto como 8,5 por 10 a la menos 3 metros por segundo cuadrado, como un valor para la aceleración. A partir ya de que se nos está acumulando acá tres ceros a la izquierda, lo más correcto es escribir la expresión utilizando la notación científica. Muy bien. Entonces, voy a hacer un resumen acá de los resultados de los cálculos realizados. Estos son los resultados que tenemos. La posición en 20 segundos es menos 0,031 metros, es decir, menos 3,1 centímetros. La velocidad 0,071 metros por segundo y una aceleración de 8,5 por 10 a la menos 3 metros por segundo cuadrado. ¿Cómo vamos a interpretar correctamente esto? Bueno, hay que recordar que es un movimiento armónico simple sobre el eje X. Quiere decir que nosotros tenemos una particulita que se está moviendo acá. Voy a representar esa particulita como un puntito que se está moviendo entre dos extremos, que son la amplitud. Desde esta posición, que es la más alejada hacia la izquierda, que serían 0 menos 0,14 metros, es decir, 14 centímetros, hasta a partir de la posición de equilibrio, que sería acá en la intersección de los dos ejes, hasta una posición más alejada hacia la derecha, que sería de 0,14 metros a la derecha. Y la particulita estaría moviéndose de un punto a otro conforme pasa el tiempo. Justamente a los 20 segundos, la particulita estaría por acá, a una distancia de la posición de equilibrio de 3,1 centímetros hacia la izquierda. Por eso he dibujado ese punto hacia la izquierda. El negativo lo que significa es eso, que esa distancia del punto de equilibrio son 3,1 centímetros a la izquierda. Además, observen que la velocidad es negativa. ¿Qué quiere decir eso? La componente de la velocidad negativa, que la particulita se va moviendo en ese momento hacia la izquierda. Lleva una velocidad hacia la izquierda, una velocidad de ¿cuánto? De menos 0,071 metros por segundo, o lo que es equivalente, 7,1 centímetros por segundo, moviéndose hacia la izquierda. Y con una aceleración de 8,5 por 10 a la menos 3 metros por segundo al cuadrado, que vean que es hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Que hay una fuerza neta que está jalando a esta partícula en esta dirección. Y entonces, como la aceleración va hacia la derecha, pero la velocidad va hacia la izquierda, esto lo que quiere decir es que esta partícula se va moviendo hacia la izquierda, pero lo va haciendo cada vez más lento.
Es decir, se va frenando. Es decir, ¿cuál es la interpretación que podemos darle? Que a los 20 segundos del movimiento la partícula se encuentra a 3,1 centímetros a la izquierda del punto de equilibrio, que se mueve hacia la izquierda con una rapidez de 7,1 centímetros por segundo y que lo hace cada vez más lento. ¿Debido a qué? Debido a una fuerza neta que la jala a la partícula hacia la derecha. Muy bien, espero con esto haber conectado los conceptos del movimiento armónico simple, también con la interpretación de la cinemática del movimiento en este problema. Les agradezco mucho su atención y nos veremos en un próximo problema.